Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana. Quiero darle la bienvenida no solamente a la iglesia, sino a todos aquellos que nos acompañan en el día de hoy. Algunos, a lo mejor por primera vez, nos acompañan en este tiempo de predicación de la palabra de Dios que hemos estado adoptando desde que suspendimos nuestros servicios presenciales a causa del virus, ¿verdad? Que se ha diseminado, ha hecho el impacto que ha venido haciendo en nuestra nación, pero aún así sabemos que todas las cosas, aún las pérdidas humanas, están en las manos del Señor. Nosotros hemos orado por las personas que conocemos, que han perdido familiares. La iglesia ha estado intercediendo por aquellos conocidos, amistades y familiares que están impactados por el virus, que están enfermos, que tienen síntomas. Y sabemos que todavía el Señor tiene muchas cosas que completar en nuestros corazones en medio de este trance, pero nosotros, su iglesia, el pueblo de Dios, continuará orando, continuará postrado de rodillas, pidiendo del Señor su gracia, su misericordia para con nosotros, pero también pidiendo perdón por nuestras propias culpas, nuestros pecados, nuestras infidelidades, todo lo que la iglesia de Cristo ha dejado de hacer, todo lo que la iglesia de Cristo ha hecho que no debió hacer. Este es el tiempo en el que nosotros debemos venir y buscar del rostro del Señor. Esta mañana es una mañana especial para nosotros porque continuaremos viendo en el libro de Mateo las enseñanzas doctrinales que ya están un poquito al margen de la narrativa de los milagros del Señor Jesucristo en los capítulos 8 y 9 de Mateo. Si tú quieres, ve tomando tu Biblia. Mientras lo haces, yo quiero aprovechar este tiempo para eh, pedirles que sigamos orando por los demás hermanos de la iglesia y de otras iglesias. He sabido de el impacto en la salud de otros hermanos en otras iglesias, pastores, pero no solamente aquí en el país, sino también en el exterior, en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Tengo el reporte de pastores que están enfermos, que han enfermado a causa del virus y en algunos casos varios miembros de su congregación. Así que yo quisiera que nosotros podamos orar e interceder por esas personas, interceder también por aquellos hermanos que están aquejados de salud por otros motivos y que en estas circunstancias tal vez no pueden encontrar la vía de solución o de atención que puede considerarse normal para su quebranto, porque en este momento pues hay una prioridad particular con respecto a los impactados por este virus. Así que hay una serie de razones particulares por las cuales yo quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos orar. Así que vamos a acercarnos al Evangelio de Mateo. Yo tengo mi Biblia por aquí y voy a tenerla a mano. Espero que tú también tengas la tuya. Tengo mi Biblia abierta en este momento en el Evangelio de Mateo, porque tenemos que comenzar a ver esta porción particular que va desde los versos 9 hasta el verso 13. Aunque hoy de manera específica solamente vamos a ver el verso 9 y más adelante en una segunda parte de este mensaje nosotros vamos a ver el resto de la porción. Pero en esta mañana solamente vamos a ver el versículo 9 que dice allí, estoy en Mateo 9:9. Dice la palabra de Dios, Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme.
y se levantó y le siguió. La palabra de Dios nos enseña que el Evangelio y la salvación que éste provee, y yo siempre he dicho esto, siempre lo he explicado, no es simple, sino sencillo. Es sencillo porque utiliza recursos eh, limitados, hace un uso mínimo de los recursos, recursos retóricos, recursos de exposición, para presentar un mensaje que es esencialmente poderoso e insondable para ser presentado por palabras tan sencillas. Y sin embargo, logra ser presentado en toda su suficiencia por palabras terrenales, palabras entendidas al hombre. Es sencillo por esta razón. El Evangelio no es simple. La simpleza es algo vacío, es algo vano, sin contenido, y el Evangelio menos vacío. El Evangelio no es simple. El Evangelio es sencillo. Sencillo en su formulación, sencillo en su mensaje y sencillo en su dinámica. ¿Por qué decimos que es sencillo en su formulación? Primera Corintios capítulo 15, versos 1 al verso 4, de manera más específica, versos 3 y verso 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está, en el Evangelio, en esos dos versículos de manera particular, ahí está el Evangelio condensado. Esa es una síntesis de todo el texto bíblico, de lo que es la formulación del Evangelio. Este es el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Lo encontramos en varias porciones. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Hechos, capítulo 3, verso 19, y es la misma porción, es el mismo clamor. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál es la dinámica del Evangelio? La encontramos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que el Evangelio y la salvación que este conlleva, que este implica, es sencillo, no es simple. Es sencillo en esos tres aspectos particulares. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo emitir este sencillo pero ineludible y poderoso llamado para la salvación de un alma. Tal cual ocurre hoy en medio de su iglesia. Las personas vienen a los pies de Cristo y vienen por un llamado particular en su corazón. Vienen por un llamado particular en su corazón cuando vienen genuinamente a los pies de Cristo Jesús. Y es el Señor quien debe imprimir esa urgencia en el corazón de los hombres como para que respondan de la manera que Mateo respondió en esta porción particular, que luego que oremos vamos a leer completa, aunque hoy nos vamos a circunscribir al versículo número 9. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga este tiempo particular que queremos tener con su palabra y delante de la iglesia, ministrando a la iglesia, ministrando a los invitados que están con nosotros en esta mañana, por los cuales también doy gracias al Señor. Así que vamos a orar. Dios y Padre, Dios Todopoderoso, ante todo, perdón, oh Dios del cielo, queremos darte por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras infidelidades, por nuestras angustias y ansiedades infundadas, oh Dios del cielo, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, soberano, que tienes control de todas las cosas, no solamente de nuestra vida, sino de todo lo que has creado, oh Señor. Y eso incluye lo microscópico, pero también lo abismal, oh Dios del cielo. Tú tienes control de todas las cosas. Por eso te pedimos, oh Señor, que tú, en tu gracia y en tu misericordia para con nosotros, nos bendigas.
nos des esa paz y ese sosiego que solamente tú puedes darnos, y que en esta mañana tú nos des un tiempo, oh Señor, de valor con tu palabra, que podamos sacarle provecho a este tiempo y podamos ser edificados. Bendice a cada uno de los que están escuchando en esta mañana, guárdales en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano, la palabra de Dios de manera particular nos habla en esa porción completa de una sencillez y de una eficacia con respecto a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Yo quisiera leer la porción completa que se encuentra en Mateo capítulo 9, verso 9 al verso número 13. Dice la palabra de Dios así: "Ah, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí no se registra en Mateo, pero en Lucas nosotros vemos que esa casa particular fue la casa de Mateo. Mateo invitó al Señor Jesucristo a un almuerzo y allí estaba el Señor Jesucristo sentado a la mesa y se conglomeraron una serie de otros compañeros y personas y gentiles y publicanos, compañeros de la labor de Mateo con toda seguridad, y estaban allí con el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la porción en el versículo número 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra de Dios, mis amados, nos enseña con claridad, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo en que nuestra salud física está a riesgo, aunque tengas tú o no tengas los síntomas del virus, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo padecemos de una enfermedad mucho más crítica, una enfermedad mucho más letal, una enfermedad que incluso es inherente a nuestra condición, y esa enfermedad es el pecado. La palabra de Dios nos habla de manera clara acerca de ese antídoto eficaz y suficiente que muchos de nosotros, por la sola gracia de Dios, por la sola voluntad soberana de Dios sobre nosotros, por la sola misericordia de Dios, no por nada que Él haya encontrado en nosotros, sino por pura gracia de Dios, ha sido aplicado ese antídoto a muchos de nosotros, y ese antídoto es la sangre de Cristo Jesús. Por su gracia y por su misericordia, muchos de nosotros hemos sido sanados de los efectos eternos del pecado. Sin embargo, esa enfermedad sigue latente en medio nuestro, esa enfermedad sigue impactando los corazones, y por eso el Señor no solamente llama a los incrédulos, sino que sigue llamando a su iglesia al arrepentimiento. Y este es un aspecto maravilloso que nosotros vamos a ver en la segunda parte de este mensaje, pero en lo que tiene que ver con la parte que nos corresponde hoy, en el versículo 9, nosotros vamos a ver la eficacia de ese llamado sencillo pero poderoso. En este mensaje que hemos titulado La sencillez de un llamado poderoso, la sencillez de un llamado poderoso. Y yo quisiera que nosotros podamos considerar las circunstancias y las condiciones en las que Mateo recibió ese llamado, porque de repente, mi amigo que estás escuchándonos en esta mañana, tú puedes relacionarte con esas mismas condiciones en las que Mateo fue llamado, de modo que solo falte una respuesta de tu parte similar a la que este hombre
de nuestra historia dio al Señor Jesucristo. Así que vayamos al versículo 9 rápidamente de Mateo 9 para comenzar a verlo en detalle. Dice en esta primera sección del mensaje que hemos titulado una mirada eficaz, una mirada eficaz. Dice la palabra de Dios allí en el verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pasando el Señor de allí, dice la palabra de Dios, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos. Ser publicano, un colector de impuestos en aquella época, era uno de los oficios más odiados, más detestables por los judíos, porque quitaba dinero al pueblo para darlo a los romanos, quienes ocupaban militar y políticamente a la Palestina en ese entonces. Y al mismo tiempo tomaban su tajada, ¿verdad? Como parte de la labor que ellos hacían delante de todos los hombres, eran considerados los más detestables. No solamente quitaban impuesto al pueblo para dárselo al imperio romano, sino que también sacaban su parte de allí. Usted podrá recordar con toda seguridad a un publicano famoso, bajito de estatura, de nombre Zaqueo. Entonces esta era la labor, este era el oficio de Mateo. De hecho, Mateo, el autor del Evangelio que estamos estudiando. Era un oficio tan detestable que con frecuencia en los 3 evangelios sinópticos se hace referencia a esa labor como pecadores juntamente con las rameras y con los gentiles. Mateo era eso, era un publicano. De modo que cualquiera pudiera pensar en un abordaje más profundo de parte del Señor Jesucristo para con este pecador, en comparación con otros pecadores que ya el Señor había perdonado. De hecho, el escenario inmediatamente anterior a este evento, según la narrativa de Mateo, es aquel episodio donde el Señor Jesucristo levanta con poder a un paralítico luego de haberle perdonado sus pecados. Ahora, hay una pregunta particular en este momento que viene a mi cabeza y que yo me hago esa pregunta de manera particular. ¿Qué tan graves podían ser los pecados de un paralítico? Una persona que no se podía ni siquiera levantar de su camilla, confinado a la lástima de los demás, en comparación con los pecados evidentes y aberrantes de un publicano como Mateo, un reconocido ladrón e insensible a la condición de opresión militar que vivía Israel como nación en aquella época. ¿Qué tan graves podrían ser los pecados del paralítico en comparación con los de Mateo? Déjame decirte, la realidad es que no lo sabemos. Lo que sí podemos concluir entonces es que no hay pecados evidentes, pecados públicos o pecados ocultos, pecados privados delante de Dios. Solamente hay pecado. Pecados que afrentan su gloria en nuestras vidas, atentan contra su gloria en nuestras vidas, porque nosotros fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para exaltar su gloria en medio de su creación, donde sea que seamos colocados. De manera que cuando nosotros pecamos es contra Él que pecamos. La palabra de Dios dice esto en Salmos, capítulo número 51, vamos allí, vamos a Salmos, capítulo número 51 y vamos a encontrar que la palabra de Dios declara con mucha claridad contra quién es que nosotros pecamos cuando lo hacemos. Dice la palabra de Dios en Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
La palabra de Dios dice, contra ti solo he pecado. De manera que sean distintos los trasfondos de este paralítico o de Mateo en cuanto a su vida de pecado, para el Señor no hay pecados ocultos o pecados evidentes. Para el Señor hay pecados. Punto. Y la palabra de Dios nos enseña que es contra Él que pecamos cuando pecamos. Ahora, el texto nos aporta algo más que nosotros debemos considerar en esta primera parte del versículo. Y es la clara ausencia de toda iniciativa de Mateo en este escenario. No vemos a Mateo escuchando atentamente al Señor antes de llamarle. No le vemos ni siquiera estar atento al gran profeta de Nazaret que estaba llevando a cabo milagros en medio de ellos. Es más, no vemos en el texto a Mateo siquiera apercibirse de la presencia del Señor. Es el Señor que dice la palabra que ve a Mateo. Dice la palabra de Dios, pasando justo de allí en Mateo, en el capítulo 9, dice la palabra de Dios, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Él, el Señor Jesucristo, dice, vio a un hombre llamado Mateo. Es el Señor, mi amado hermano, que en su misericordia debe vernos para que podamos ser llamados a sus pies. Debe vernos aun cuando estemos en medio de nuestro pecado, de nuestra rebeldía o de nuestra obstinación. Es el Señor quien debe, como a Mateo, mirarnos en medio de nuestro pecado para que podamos tener una relación personal con Él, para que podamos tener salvación. De manera que el Señor le hizo una mirada eficaz a Mateo en ese momento de manera particular, cuando estando allí en medio de aquel lugar, Él, con una iniciativa soberana y salvífica, vio a Mateo. Mateo ni siquiera estaba apercibido de la presencia del Señor Jesucristo. Al menos eso es lo que vemos en el texto. Y eso dice mucho de la soberanía de nuestro Dios para salvar. Eso dice mucho de la intención de Dios para salvarnos. Tal vez tú estás allí en medio de nosotros, en medio de la iglesia, oyendo la palabra de Dios domingo tras domingo y ahora posiblemente conectados de la manera en que estamos conectados, escuchando la palabra de Dios para poder ser objeto de la gracia salvífica de Dios. Y yo quiero que tú sepas, si estás en esa condición, que el Señor de manera soberana debe posar su vista sobre ti para salvación y vida eterna. Pero ¿cómo lo hará si tú no estás disponible para que el Señor mire tu corazón? El Señor tiene que atraerte a los pies de Cristo, tú tienes que aceptar ser predicado por la palabra de Dios, porque a Dios le agradó salvar a los que creen por medio de la predicación de su palabra. De manera que es en ese momento, es en ese escenario particular que el Señor puede mirar tu corazón para salvación. El Señor Jesucristo hizo en el relato de esta historia una mirada eficaz a Mateo. Ahora, ¿qué más hizo el Señor? El Señor hizo un llamamiento eficaz a Mateo. Fíjate cómo sigue diciendo el versículo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, luego de haber visto a este hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme, sígueme. Mateo estaba enfrascado en su propia vida, en su deshonesta actividad cotidiana, pero tan pronto se dio ese llamado sobrenatural, ese llamado que es un llamado interior, aunque el Señor lo estaba articulando externamente, de forma exterior en este momento, pero su corazón tuvo que ser impactado. El mismo llamado que hoy impacta los corazones de los hombres es ese llamado que Mateo recibió en ese momento, y dice la palabra de Dios que Mateo respondió a ese llamado. Cuando el Señor Jesucristo llama,
para salvación, nadie, amado hermano y persona que nos escuchen esta mañana, nadie puede resistirse. Juan capítulo 5, verso 25 dice claramente, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La voz del Hijo de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo en ese llamamiento para salvación es una voz eficaz, poderosa, efectiva, suficiente. Esa es la voz del Señor Jesucristo que el Mateo de nuestra historia escuchó de manera tan sencillamente pronunciada, sígueme, y fue suficiente para que Mateo tuviera salvación y vida eterna. Mateo en este escenario particular es esa referencia esencial de lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz para salvación. El llamamiento eficaz para salvación. Ese llamamiento eficaz es lo que conocemos desde el contexto de la Confesión de Fe de Westminster y voy a citarla de manera literal. Dice, ese llamamiento que proviene de la libre y especial gracia de Dios, solamente, no por cosa alguna prevista en el hombre, quien es totalmente pasivo en este respecto, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es de este modo capacitado a responder a este llamamiento y a recibir la gracia ofrecida y comunicada en él. Termino la cita. La palabra de Dios nos enseña que Mateo recibió este llamamiento, que luego lo hemos definido de esta manera como un llamamiento eficaz, porque el llamamiento mismo fue lo que provocó en Mateo esa obediencia ineludible. Bastó ese sígueme para que Mateo se levantara, dejara allí los tributos a merced de los contribuyentes o tal vez bajo la guardia romana que estaba allí, ¿verdad?, custodiándole, y siguió al Señor Jesucristo. El Evangelio es sencillo y no hay nada más sobrecogedor que la eficacia de la sencillez. Muchas personas piensan que para que algo sea efectivo debe ser complejo. Sin embargo, lo que nosotros vemos de parte del Señor Jesucristo es vez tras vez enseñanzas sencillas y rotundas, enseñanzas inefables, enseñanzas contundentes acerca de la eficacia y la suficiencia del Evangelio para salvación. Y es lo que vemos en esta porción, en esto que pudiéramos llamar un relato autobiográfico de Mateo, porque se trata del autor del Evangelio que estamos estudiando, ese mismo, ¿verdad?, que recibió ese llamado eficaz, inexorable del Señor, ese llamado del Señor Jesucristo, sencillo pero poderoso, sígueme. Ahora, Mateo no se quedó allí, Mateo dio una respuesta eficaz. Hubo una mirada eficaz, hubo un llamamiento eficaz y hubo una respuesta eficaz a ese llamamiento. La palabra de Dios dice al final del versículo, dice, y se levantó y le siguió. Y se levantó Mateo y le siguió. Mateo respondió levantándose de su lugar y siguiendo a Cristo. Sencillamente, sin peros, sin excusas, sin argumentos. Mateo respondió al poder de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que inmediatamente el Señor le llamó. Mateo estuvo más que dispuesto para atender el llamado. Ahora bien, a muchos les asombra la obediencia de Mateo. Y yo no digo que no sea una obediencia a imitar, una obediencia loable, aplaudible. De hecho, nosotros quisiéramos ver ese tipo de obediencia en las congregaciones, cuando desde los púlpitos de las iglesias se invita al pecador a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios dice esto mismo acerca de aquellos que hemos creído en la obra de la cruz. Dice que somos embajadores de Cristo. Y como si Dios hablase por medio de nosotros, nosotros alentamos, nosotros reconvenimos, nosotros animamos a las personas a reconciliarse con Dios.
De manera que ese es el llamado que el creyente termina haciendo a las personas. Nosotros oramos para ver ese mismo tipo de diligencia que Mateo mostró en este momento. Pero yo tengo que decirte cuál es mi convicción en este sentido. La realidad es que lo asombroso no es la obediencia de Mateo. Lo asombroso en este escenario, en este episodio, es la eficacia de la sencillez del llamado del Señor Jesucristo. No la obediencia de Mateo. De hecho, la obediencia de Mateo, como ya dije, es un resultado del llamado del Señor. Fue ese llamado el que provocó esta aplaudible disposición de este hombre, que luego llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Por esto el llamado del Señor Jesucristo, mi amado hermano, y te lo voy a decir de esta manera, para que lo recuerdes como una idea que debe quedar grabada en nuestros corazones a raíz de este mensaje. El llamado del Señor Jesucristo es más importante que la obediencia del que responde. Te lo voy a decir de nuevo. El llamado del Señor Jesucristo es más importante que la obediencia del que responde. Esa es la realidad del llamado sencillo, pero eficaz y poderoso, porque de otra manera, si el Señor no habla a nuestros corazones, no pudiésemos venir a los pies de Cristo Jesús. De manera que lo importante aquí es el llamado. Lo importante en este escenario es el llamado. Qué bueno, aplaudimos y animamos a las personas a imitar la obediencia de Mateo, pero lo importante es el llamado. El llamado que el Señor Jesucristo hizo al corazón de Mateo. Eso es lo importante. La relevancia está, mi amado hermano, en la notable eficacia de un llamado sencillo y poderoso que fue emitido por el Señor Jesucristo. Sígueme. ¿Por qué está aquí la eficacia y toda la relevancia de este texto? Por otra cosa que también sabemos decir muchas veces, y lo hemos explicado en otras ocasiones. Nadie se inscribe de motus propio a la carrera de la fe. Todos los que corremos en la carrera de la fe fue porque fuimos llamados a la carrera de la fe. Fuimos llamados a la carrera de la fe. Y este llamado es un llamado ineludible cuando proviene del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor mismo predicó el Evangelio y fue rechazado y recibió argumentos y excusas de parte de los hombres. Sí, claro que sí. Y el Señor estaba mostrando con eso precisamente que el Evangelio iba a ser rechazado cuando fuese predicado. Que el Evangelio sería rechazado. Rechazado de los hombres al ser expuesto por los hombres. Eso iba a suceder con el Evangelio. Juan, capítulo 12. Juan, en el capítulo 12, acompáñame allí en tu Biblia, ya sea que tengas una Biblia electrónica o una Biblia física. Juan, en el capítulo 12, verso 47 y verso 48 nos dice, verso 47 dice allí la palabra de Dios: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero la palabra de Dios nos presenta al Señor Jesucristo aquí como potencialmente rechazado de los hombres. Ahora mira por qué. Mira por qué. En Juan capítulo 13, verso 20. Juan capítulo 13, verso 20. Dice la palabra de Dios solamente unas líneas más adelante: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. De manera que cuando las personas rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo, pero rechazando al que está predicando la palabra de Dios, rechazando al predicador. Rechazan al predicador. Cuando Dios en su soberana voluntad extiende su mano y llama y habla al corazón de los hombres por medio de la predicación de la palabra, el Evangelio, dice la palabra de Dios, nos enseña
que el Evangelio de Dios es poderoso para salvar, poderoso para transformar los corazones, y es un llamado irresistible el que se hace desde el Espíritu Santo de Dios a los corazones de los hombres. De manera, mi amado hermano, que esta misma experiencia fue la que experimentó Mateo en este momento. Pero no por esto, mi amado hermano, el Evangelio debe dejar de predicarse a las naciones, porque usted puede tenerlo por seguro. A quien el Señor llama por medio de su Espíritu terminará atendiendo su llamado. Sobre todo porque el llamado de salvación por medio de la palabra está amparado en una garantía inherente a la palabra misma. Y es que ella no volverá vacía al que la envió. Ella hará todo aquello para lo cual fue enviada. Isaías capítulo 55 lo dice de esa manera. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nos muestra un llamado eficaz. La palabra de Dios nos muestra a un evangelio, a una revelación escrita eficaz para lo cual fue enviada. ¿Para qué fue enviada la palabra de Dios? En primer lugar, nos explica ella misma que fue enviada para revelarnos a Cristo Jesús para salvación. Ante todo, Dios ha enviado su palabra para revelarnos a Cristo para salvación de los que creen. Pero también ha enviado su palabra para juzgar, para confrontar al hombre en su pecado, ya sea para avivar los corazones de los pecadores, o para revivir a los santos, o ya sea para el endurecimiento de los hombres y dejarlos sin excusa para perecer en sus pecados, tanto en el mundo, ¿verdad?, como en la nación santa, tanto como a Israel como a los gentiles. Su palabra hará todo aquello para lo cual Él la ha enviado. A modo de conclusión, te lo planteo de esta manera. ¿Qué estás esperando? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino con un propósito de salvar y bendecir, no de perder, matar o destruir. Tú y yo sabemos quién es que tiene esta agenda de matar y destruir, pero nuestro Señor vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Pero solo su advenimiento, quiero que sepas, solo el haber venido no nos trae salvación y vida eterna. Eso sería universalismo. Pensar que todos seremos salvos al final por la simple, por la obra de la cruz, por el simple advenimiento del Señor Jesucristo y por haber muerto en la cruz del Calvario. No, eso no es lo que revela, ese no es el plan que revela la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen, mi amado hermano, que aunque hay un amor eterno desde antes de la fundación de los siglos, también hay un llamado. También hay un llamado. Y tú tienes que atender ese llamado. Tú y yo debemos atender ese llamado. Tú y yo debimos atender ese llamado que se emite para eso, para que lo atendamos y para que respondamos al mismo. ¿Quedarás en el banco de los tributos públicos en esta mañana o atenderás el llamado del Señor? Vamos a orar. Dios del cielo, todopoderoso, Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Y queremos que tú seas nuestro Dios todopoderoso en medio de nuestras tribulaciones, pero que sobre todas las cosas tú seas Dios todopoderoso para continuar llamando y para continuar trayendo a los pies de Cristo las almas que atienden ese llamado. Oh Dios del cielo, Dios de toda gracia y de toda misericordia, en este tiempo sobre todo, en que tantas personas inclinan sus corazones, a lo mejor ignorantes de tu voluntad agradable y perfecta, a lo mejor ignorantes porque se han mantenido todo este tiempo hasta hoy rechazando el Evangelio de Cristo, rechazando la predicación de tu palabra. Oh Dios del cielo, ayúdales a entender que es tiempo de que miren a Cristo Jesús para salvación. Llámales, oh Señor, llámales de manera efectiva por medio de la predicación de tu palabra. Llámales, oh Señor, que haya personas en esta hora, en este momento, que puedan recibir de la misma manera el llamado a través de este mensaje. Gracias, oh Dios y Padre, por tu palabra. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis amados. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana y que nos volvamos a ver pronto por este mismo medio, por este mismo canal, para que continuemos disfrutando y siendo enriquecidos por su palabra. Que Dios te bendiga.